Bendecidos con toda bendición, soy el pastor Leo Argañarás de la Iglesia de la Gracia Jesús mi amor, desde la ciudad de Nueva York, y este es el programa 7 minutos de gracia. Hoy vamos a hablar de que no hay condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Leemos Romanos capítulo 8, versículo 1, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, naturaleza antigua, caída, satánica, adámica, sino conforme a la nueva naturaleza del Espíritu. Acá está la clave: entender que la única forma de vencer, cumplir la ley, vencer el pecado, la única forma de tener victoria tiene que ver con un cambio de naturaleza. No un cambio de vida para agradar a Dios, sino un cambio de naturaleza. Sí, podríamos decir cambio de vida porque tenemos la vida satánica, adámica, caída, pero al creer en lo que Cristo hizo, nos posiciona en una nueva naturaleza, una naturaleza de la vida del Espíritu. En otra versión, que la Nueva Traducción Viviente, o varias versiones, dice por lo tanto, Romanos 8.1, dice por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y para ahí, no dice conforme a la carne o el Espíritu. En la Reina Valera, que la otra versión, dice para los que no andan conforme a la carne. Yo puedo decir, para los que no estamos en naturaleza caída, antigua, adámica, cuando éramos pecadores, no hay condenación. Entonces la forma de no vivir en condenación es saber que Cristo quitó el pecado. Y cuando crees que Cristo quitó el pecado, entonces no tenés pecado, tenés una nueva naturaleza y ya no hay condenación. El problema de la condenación es creer que tenés pecado. Una conciencia de pecado y no una conciencia del perdón de pecados te lleva a vivir una vida de condenación. El problema de la condenación es que aunque usted diga yo no estoy condenado, yo no me siento condenado. Esa una. Otra, la gente dice, bueno, cuando haces las cosas bien, es verdad, no te sentís condenado, porque haces todas las cosas bien. El problema es cuando te equivocás. El problema es cuando fallamos, cuando nos equivocamos, entonces ahí vienen pensamientos de condenación, vienen pensamientos de acusación, vienen pensamientos de culpabilidad, pero la realidad es que cuando usted logra entender y conocer que Cristo te limpió, te libertó, entonces en esa posición usted vive sin condenación. Como dije recién, cuando haces las cosas bien no pasa nada, pero cuando haces mal, vivir sin condenación es algo poderosísimo. Claro, cuando nosotros hablamos de esta manera, la gente dice, entonces puedo hacer lo que quiero. Bueno, si usted está pensando eso, si estás pensando hacer lo que querés, entonces, primero, no naciste de nuevo. Segundo, no tenés ningún interés por las cosas divinas de Dios, puras de Dios. Estás en otro pensamiento. Tenés que cambiar, tenés que nacer de nuevo, podría decir. Porque al nacer de nuevo lo que queremos es vivir para Dios, agradar a Dios, estar posicionados en el lugar que realmente somos santos, puros, perfectos. En el versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Ok, ahora nosotros estamos en una ley. Antes estábamos en la ley de Moisés, del conocimiento del bien y del mal. Ahora estamos en una nueva ley, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la ley del amor. No te podés salir de ahí, tenés que quedarte en ese lugar. Señor, creo lo que tú hiciste por mí, creo que soy nueva criatura, creo que tu Espíritu está en mí, soy templo de tu Espíritu Santo, habitación de tu presencia, de tu gloria, de tu Espíritu. Entonces, esa ley del Espíritu de vida te libró, tiempo pasado, me libró de la ley del pecado. ¿Cuál es la ley del pecado? Tenía que ver con la ley de Moisés. Si hay ley, hay pecado.
Si hay pecado, hay ley. Cuando no hay pecado, la ley no puede tener poder sobre ti. Cuando no hay ley, no hay transgresión. Entonces lo importante es que Cristo vino a quitar el pecado y que Cristo vino a cumplir en la ley, la quitó del medio, dice en Colosenses capítulo 2, versículo 14, dice que había un acta de decreto, la cual nos era contraria, la quitó del medio y la clavó en la cruz. Entonces ahora, sin ley y sin pecado. ¿Cómo voy a vivir en condenación? No podés vivir en condenación. Cuando entendés, sos consciente que no hay ley y no hay pecado. Porque lo que era imposible para la ley, escuchá lo que dice, por cuanto era débil, por la carne. Carne es naturaleza caída, naturaleza adámica. Entonces tiene que haber un cambio de naturaleza. Si seguís con la naturaleza adámica, satánica, sos pecador, entonces la ley tiene autoridad sobre ti, tiene jurisdicción sobre tu vida. Pero Dios dice enviando a su Hijo en semejanza, no en carne de pecado, en semejanza de una naturaleza pecaminosa, en semejanza, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, en él, en su cuerpo, lo condenó al pecado en la cruz. Estas sí que son, pero tremendas, buenas noticias. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Por medio de Cristo, hoy tú eres cumplidor de la ley. ¿Para quiénes? Para los que no andamos conforme a la carne. ¿Quiénes andan conforme a la carne? En otra traducción dice naturaleza, versículo 3 dice, la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa era débil, así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió su propio Hijo en cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestro pecado, Dios declaró, escuchá lo que dice, el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino seguimos al Espíritu. O sea, hoy eres una nueva creación. En esa nueva creación no hay condenación, no hay acusación, eres una nueva criatura, por lo tanto, puedes vivir libremente para servir a Dios. Bendecidos con toda bendición.